Si tienes un podcast y sobre todo si escuchas podcast, te habrás dado cuenta que hay muchos episodios de podcast a los que yo llamo episodios de relleno. Son episodios que aportan muy poco valor. Voy a hablarte sobre ellos en este episodio especial. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Y es que este mismo episodio, lo he creado un poco así a posta, podría ser considerado una especie de episodio de relleno. Episodios que no aportan demasiado valor, aunque intentaré que saques alguna idea para darte cuenta de este tipo de episodios y no escucharlos más, o escuchar solo algunos de ellos. Entonces, ¿cuáles son los puntos con los que podemos identificar este tipo de episodios de relleno que no van a aportar ningún valor y pasan en distintas situaciones? Punto número 1. Hay una falta de ideas. Cuando hay una falta de ideas, normalmente se crean episodios que no aportan valor, que no hay trabajo detrás de ellos y que básicamente son los que yo llamo episodios de relleno, que no ayudan en nada. Aquí afecta también enormemente el conocimiento, etc. Punto número 2. Son episodios de podcast diarios. Normalmente los podcasts diarios no aportan valor. Muchos de ellos son episodios de relleno. No todos, pero muchos de ellos. Por un simple hecho de estadísticas. Incluso algunos semanales. ¿Por qué? Porque no se les dedica el suficiente tiempo. Aquí puede, de nuevo, si es un podcast, un episodio mensual, puede que pase al nivel contrario y dices, lo hago cada tanto tiempo, que no le dedico tiempo, hago cada mes, pero luego llega el día antes de publicarlo y no lo había preparado y preparo cualquier cosa. Bueno, esto puede pasar, pero normalmente ese tipo de podcasts acaban siendo abandonados. En el caso de que sean diarios, que tengas ese compromiso de hacerlo diario, muchos de ellos pues no vas a tener tiempo, vas a tener otras cosas y vas a tener que crear o publicar cualquier cosa. Y esto me ha pasado a mí en muchos episodios, me ha pasado en la newsletter porque tienes un compromiso y al final este tipo de cosas pasan. No pasa absolutamente nada, es algo natural. Tienes que intentar crear episodios más cortos que solucionen algún problema, tocar algún tema que no sea tan relevante, pero tienes que conocer que esto está pasando, tanto si tienes un podcast como si escuchas podcast. Por otra parte, cuando los episodios tienen que tener una duración determinada, te van a meter relleno. Y esto, hay podcasts, no es que este podcast dura 20 minutos aproximadamente. Bueno, pues si te hablan de una tontería, como una herramienta o algo que te pueden contar en 2 minutos, te lo van a meter contenido que no te vale para nada, que lo único que hace es perder el tiempo con ello, pero como tienen que mantener esos 20 minutos para el tema de la llamada a la acción, para lo que sea, para mantener el número, el tiempo ahí, pues te van a meter contenido que lo único que hace es perder del tiempo. Sobre todo los podcasts que tienen una duración determinada. Así puedes identificar que vas a encontrar probablemente más episodios de relleno que no aportan ningún valor cuando hablan de algo en particular. Tienen un tiempo de 20 minutos, 1 hora, el tiempo que sea, y al final pues rellenan. Y hay muchos episodios que dicen, pues mira, es que aquí yo no tengo ideas o no me ha salido nada o tengo que contarte esto, te lo podría contar en 2 minutos, pero como el episodio, el podcast es de 20 minutos, pues voy a crear aquí más contenido que no aporta ningún valor, pero que rellena, porque la gente normalmente son fans incondicionales, que es otro factor aquí importante. Normalmente esto pasa con, como te he comentado, episodios diarios de podcast que pues, se tienen que crear sí o sí. Y por otra parte hay un compromiso por su parte con los oyentes o con algún patrocinador o porque crece mucho, incluso está creciendo mucho y no puedo cambiar ahora el formato que me está funcionando. Vale, pues en estos momentos hay probabilidades de que se creen episodios de relleno que no aportan valor. Mucho cuidado con ellos. Por tanto, para evitar este contenido de baja calidad, la duración de un episodio debe ser libre en función de la temática que vayas a tratar. Yo no tengo un tiempo límite, no tengo ningún tiempo para ninguno de mis podcasts. Pueden ser de 5 minutos, de 10, de 1 hora, de hora y media, de lo que sea. Siempre voy a intentar aportar valor y darte los puntos más importantes. Siguiente punto, puede ser periódico, pero debes dedicarle tiempo. Dices, vale, voy a acostumbrar a la gente, cada lunes a tal hora. Yo, de hecho, de lunes a domingo sale algún episodio de alguno de mis podcasts y es un compromiso que tengo. Me tengo que forzar también para sacar ideas, pero aquí es donde está el punto clave. Apuntar todas las ideas.
¿Por qué? Porque si dependes de, bueno, pues me voy de vacaciones, al volver ya me lo apunto, ya tienes tiempo limitado, no se te ocurre nada porque estás forzándote y ahí no van a surgir las ideas y es cuando tienes que meter algún episodio de cualquier tontería. Ahí es donde está la clave, apuntarte todas las ideas para en el momento en el que te pongas a grabar tengas muchas ideas y dices, pues venga, vamos a hablar de esto. Me he apuntado además estos puntos y me surgen estos dos que voy a meter que se me acaban de ocurrir o que acabo de experimentar. Bueno, apuntarte todas las ideas, en mi caso las apunto en una hoja de Excel de Google, de estas online, de Spreadsheets. Bueno, pues ahí me lo apunto en el Google Drive y ahí me voy apuntando todos los títulos, la fecha de publicación y las notas que voy añadiendo esos puntos clave. Escuchar otros podcasts también te va a dar ideas para generar mejor contenido. Si no escuchas podcasts, que esto pasa en muchas ocasiones, hay algunos podcasters que no escuchan podcasts, que son un poco egocéntricos a lo mejor. No creo que sea la mayoría, creo que serán pocos, pero muchos o algunos de ellos lo hacen. Es en plan, no, yo no sigo a nadie, yo no escucho podcasts, yo creo y mi contenido es el mejor y bueno... Escuchar podcast, bajo mi punto de vista y bajo mi criterio y mi opinión personal, y yo lo sigo, escuchando podcast saco un montón de ideas de contenido, mejoro, etc. Y por último, escucha a tu audiencia y revisa los datos. Esto también te va a ayudar enormemente a ver qué contenido puede gustar más, cómo ofrecerlo, etc. Por cierto, el nombre de un podcast hace mucho. El nombre de tu podcast, repito, el nombre de tu podcast hace mucho a que tenga más o menos éxito. El nombre de tu podcast. Esto lo he experimentado en el podcast Marketing Digital para Podcast, este que estás escuchando. En ocasiones me da algunos problemas con respecto al podcast de Marketing Digital. Con Google Podcast Manager los confunde, yo creo, y no sé por qué. En ocasiones este podcast pues desaparece, lo mezcla con el otro, coge el feed del otro. No sé, es que dice, no, es que los dos empiezan por Marketing Digital, serán el mismo, lo cambiamos. No sé si son los becarios, que son medio lerdos, o el algoritmo, lo que sea. Pero con respecto a esto, lo experimento yo en mis propias carnes con mis podcasts y, de hecho, con el podcast Mastermind Emprendedores Digitales, de forma automática, cuando buscas la palabra Mastermind, buscas podcast Mastermind, aparece. Entonces, si hay un indicador o hay palabras que se buscan más que otras, simplemente el nombre del podcast te da más probabilidades de crecer y de ser más conocido que otro podcast que tenga incluso más calidad que otros. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias. No quiero alargarlo mucho más porque no merece la pena. Ya te he contado lo que quería contarte. Gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerda apuntarte a los cursos de marketing digital completamente gratis. Tienes el curso de podcast también en triunfacontublog.com. Un fuerte abrazo.